Vamos a ver en qué consisten las permutaciones con repetición. Sea S un conjunto de m elementos que notaremos por S1, S2 y así sucesivamente S(m). Supongamos que queremos formar grupos de tamaño n, indicaremos más adelante las condiciones que debe verificar n, con los elementos de S, pudiéndose repetir elementos. La repetición debe ser de la siguiente forma. Cada elemento S(i) de S debe aparecer repetido K(i) veces, es decir, S(1) debe repetirse K(1) veces, S(2) debe repetirse K(2) veces y así sucesivamente S(m) debe repetirse K(m) veces. Por tanto, n debe verificar que debe coincidir con la suma K(1) más K(2) más así hasta llegar a K(m). Cada uno de los distintos grupos formados es una permutación con repetición. Al número de permutaciones con repetición de n elementos entre los que hay m elementos distintos, S(1), S(2), S(m), donde cada S(i) aparece repetido K(i) veces, lo notamos de la siguiente forma: P mayúscula de permutaciones, R mayúscula de repetición, como subíndice ponemos n y como superíndice K(1), K(2), K(m). Es importante tener en cuenta que en cada permutación con repetición hay m elementos distintos, que son los del conjunto S, repitiéndose cada uno de ellos n(i) veces. Las permutaciones con repetición se caracterizan por distinguirse unas de otras por un cambio de orden de cualquiera de sus elementos distintos. Supongamos, por ejemplo, que queremos contar todas las palabras, tengan o no sentido, que se pueden formar con las letras de la palabra recreo. Tenemos 4 letras distintas, las del conjunto S, formado por las letras R, E, C, O. Y queremos que la palabra formada sea de 6 letras, de forma que la letra R aparezca 2 veces, la E otras 2 veces, la C una vez y la O una vez. Se trata entonces de contar las permutaciones con repetición de 6 elementos de entre los que hay 4 distintos, de forma que el primero se puede repetir 2 veces, el segundo se repite otras 2 veces, el tercero una vez y el cuarto una vez. Una posible palabra es recreo, que se diferencia de otra por un cambio de orden de cualesquiera de sus letras distintas. Por ejemplo, un cambio en el orden entre las 2 primeras letras, R y E, que son distintas, da lugar a otra palabra, recreo. A la hora de contar el número de permutaciones con repetición, es importante que tengamos en cuenta que un cambio de orden entre elementos iguales no afecta al grupo. Por ejemplo, si cambiamos de orden las 2 E de la palabra recreo, la palabra es la misma. El número de permutaciones con repetición de n elementos entre los que hay m distintos, de forma que el primero se repite K(1) veces, el segundo K(2) veces y el último, o de lugar m, K(m) veces, se obtiene de considerar las posibles ordenaciones de los n elementos que tenemos, que son permutaciones de n elementos, que es n factorial, y eliminando por cada una de ellas todas las que son iguales, que corresponden a todas las posibles ordenaciones de los elementos repetidos, que son el producto de permutaciones de K(1) elementos y así sucesivamente permutaciones de K(m) elementos, o sea, K(1) factorial por hasta llegar a K(m) factorial. Por tanto, estas permutaciones con repetición coinciden con el cociente entre n factorial y el producto K(1) factorial por K(2) factorial por K(m) factorial. Tengamos en cuenta que si m es igual a 2, este recuento equivale
a las combinaciones, puesto que las permutaciones con repetición de n elementos entre los que hay dos elementos distintos, de forma que el primero se repite k veces y el segundo n menos k veces, si sustituimos en la fórmula anterior, es el cociente entre n factorial y en el denominador k factorial y n menos k factorial, que coincide con las combinaciones de n elementos tomados de k en k. Al número de permutaciones con repetición de n elementos entre los que hay m distintos, de forma que el primero se repite k sub 1 veces, el segundo k sub 2 veces y el último k sub m veces, se denomina también coeficiente multinomial. Para m igual 2 es un coeficiente binomial o número combinatorio.